Somos el grupo número 6, el cual está integrado por los alumnos Wendy Mendonca, Nancy Méndez, Romy Larrea, Néstor Jara y quien les habla, Guadalupe Ibarra. Este trabajo práctico se aboca al análisis del acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020, resuelto por la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia, el cual entiende sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por el señor Juan Carlos Lescano contra la sentencia definitiva número 24 del 8 de mayo de 2018, el auto interlocutorio número 336 de fecha 11 de mayo de 2018, el acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio del año 2018, el acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio del año 2018 y además de la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del año 2015, en el marco de los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República, que busca principalmente el estudio puntilloso de los votos de los ministros y o magistrados que le corresponde a cada uno de los integrantes de este grupo, a fin de que lleguemos a comprender y dilucidar los fundamentos respecto al reclamo por parte de un particular hacia una institución como lo es la Contraloría General de la República, invocando una garantía constitucional tan importante como lo es el amparo, y la posterior presentación contra la resolución de la misma de un recurso autónomo por excelencia, el cual es la acción de inconstitucionalidad. Vamos a dar inicio con el análisis del voto de la ministra María Carolina Yanes, el cual me corresponde. En primer lugar, la ministra menciona que se debe examinar si la acción que se ha planteado es viable, atendiendo a la impugnación de las resoluciones de las instancias anteriores y la acordada número 1005/15. La misma cita el artículo 132 de la Carta Magna haciendo alusión a la competencia que es otorgada a la Corte Suprema de Justicia a través de la Constitución Nacional. Y al mencionar el artículo 556 del Código Procesal Civil, establece que sí es menester de la Sala revisar dicha acción. Luego de realizar la síntesis de lo que exponen las partes, menciona que es necesario analizar cuáles son los intereses que hay en juego. Aclara que la declaración jurada de bienes y rentas y la rendición de cuentas en sí misma son instrumentales que ayudan a la democracia, buscando que con dicha publicidad se eviten desmanes por parte de los que ejercitan la autoridad, y que esas herramientas mencionadas más arriba cuentan con ambas caras de una moneda, siendo un derecho y además un deber. Menciona además que todos los que se encuentran en las instituciones públicas están obligados a justificar, explicar y a ser controlados, dispuesto esto por normativas aceptadas por nuestro país, citando la ley número 977/1996 que aprueba una convención sobre la corrupción de la OEA, la ley número 2535/2003 que ratifica una convención sobre la corrupción de la ONU. Resalta de vuelta que la declaración jurada es una herramienta que sirve para el control por medio de la Contraloría General de la República desde la entrada a la institución del funcionario hasta incluso su desvinculación, debiendo ser esta una exposición que condiga con la verdad, con la realidad, obviamente sobre sus patrimonios y bienes. El acceso a esos datos emana de lo que dispone la Ley 5282/2004. Por lo que la ministra Yanes concluye diciendo que la declaración jurada ya fue accesible públicamente desde que las legislaciones entraron en vigencia, por lo que sería inoficioso solicitar autorización para acceder a ellas. Sin embargo, la información considerada sensible, reservada o excluida, protegida por el secreto bancario, por ejemplo, atendiendo la Ley 1682/01 y la Ley 5033/13, sí demandarían una autorización ya sea personal o de índole judicial, por lo que si dichos datos o informaciones están contenidas en una declaración jurada, no deben estar disponibles sin el debido proceso necesario para acceder a ellas. Asimismo, con relación a la acordada número 1005/15, la Corte Suprema de Justicia reglamentó a través de ella, de forma operativa, el derecho de las personas al acceso a la información pública
indicando que la vía para los reclamos sobre el acceso a esos derechos es el amparo, por ser una garantía constitucional, organizando así la manera de implementar las normativas vigentes en materia de los derechos indicados. Decidiendo así la ministra Yanes rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada. Mi opinión personal respecto al voto de la ministra Yanes, la misma excelentísima ministra ha fundamentado su voto de manera coherente, pero tal vez muy brevemente o no tan esclarecedora, atendiendo al fondo de la cuestión planteada y a la importancia que conlleva finalmente un fallo emanado por parte de la Corte Suprema de Justicia. Si bien ha dejado en claro que las declaraciones juradas son públicas desde la vigencia de las normativas que la reglamentan, pero que las informaciones que pueden estar contenidas en ellas, que sean de carácter reservadas o secretas de índole íntimo, no deben ser expuestas. Además, la misma no se ha explayado suficientemente respecto a por qué no deviene inconstitucional la acordada mencionada por el accionante y también atacada. Sin embargo, coincido con el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, pues la Contraloría General de la República es una institución pública. En igual sentido se la considera la declaración jurada de patrimonio y bienes, que resulta un requisito fundamental hacia los funcionarios públicos con el fin de realizar el control necesario a los mismos, pues forma parte de nuestra aceptada forma de gobierno, buscando evitar, por ejemplo, la corrupción. Por lo que el amparo resulta procedente, atendiendo a que el pedido por parte del particular en la institución, la Contraloría, fue denegado. Y respecto a la acción, la misma debe basarse en, como bien señala su nombre, una inconstitucionalidad, un acto normativo o del fallo judicial. Los magistrados han fundamentado las resoluciones con la norma positiva. La acción no puede ser usada como una tercera instancia. No se denota agravio contra los presupuestos formales necesarios solicitados para que un acto o fallo sea considerado inconstitucional. Y nuevamente, la información solicitada debe ser accesible para quien lo solicite, atendiendo el contexto y la legislación vigente. Haciendo una continuidad, pasaremos a analizar el voto de la doctora María Mercedes Bullarmini Palumbo. El análisis se basa sobre el acuerdo y sentencia número 111 emanada de la Corte Suprema de Justicia en el marco del juicio de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Lescano contra Contraloría General de la República. La misma fue promovida contra resoluciones que han hecho lugar a acción de amparo tanto en primera instancia como en segunda instancia, donde el señor Juan Lescano solicita, por medio del procedimiento establecido por el amparo, acceder a informaciones públicas sobre declaraciones juradas de bienes de varios funcionarios, invocando la Ley 5282/14, Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información. Del mismo modo, la Contraloría General de la República promovió la acción de inconstitucionalidad contra la acordada 1005/15, que establece el procedimiento para las acciones derivadas de la Ley 5282/14. La doctora María Bullarmini Palumbo funda su oposición a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, haciendo referencia como punto de partida que la vía por la cual se promovió la solicitud no fue discutida y que, de acuerdo a la acordada 1005/15, la vía exacta para acceder a una información pública denegada es el amparo, la cual, al no ser cuestionada en el momento oportuno, se entiende que la Contraloría General de la República ha consentido la vía y el trámite, por lo que carece hoy de interés para disputar la inconstitucionalidad de la mencionada acordada. La doctora Bullarmini Palumbo sostiene su oposición a la inconstitucionalidad por la Contraloría General de la República, fundando su oposición que la vía idónea, correcta y exacta para acceder a una información es el amparo. Además menciona que este tiene carácter residual justamente porque se requiere que no haya otros medios que puedan cumplir de manera efectiva los pedidos de esta. Hizo mucho énfasis sobre la importancia del derecho a la información, sosteniéndola como un verdadero derecho esencial de rango constitucional, siendo también esta esencial para un país desarrollado y una democracia. También tenemos las resoluciones de primera y segunda instancia que fueron atacadas por inconstitucionalidad. Por esta cuestión, la doctora María Bullarmini Palumbo menciona que la acción de inconstitucionalidad no debe ser promovida considerada como mal llamada tercera instancia, entendiendo que esta es una instancia revisora de fallo
que se ataca de arbitrario. Y la acción de inconstitucionalidad es una herramienta de control. Además menciona que el Código Procesal Civil, en su artículo 562, imposibilita promover la acción de inconstitucionalidad si en el momento oportuno no se hubiese opuesto la excepción correspondiente. La doctora María Mercedes Bullarmini Palumbo analiza qué se entiende por información pública dentro del marco de la ley de 5.282/14, y esta lo define como aquella producida, obtenida bajo control de las fuentes públicas, salvo que se encuentre establecido como secreto o de carácter privada. Por otro lado, dato privado es un dato personal de una persona identificada o identificable, que nuestra ley 1682/2001 nos da la protección necesaria en cuanto a esto. Por otro lado, mencionó la ley 5033, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que habla sobre la declaración de bienes y rentas y activos y pasivos de funcionarios públicos, que ésta tiene problemas de interpretación, ya que la Constitución exige la declaración jurada de bienes con el objetivo que todos los ciudadanos estemos seguros de que si hay algo que llama la atención en cuanto al patrimonio, podríamos solicitarlos y controlar. Y la ley 5033 exige una autorización de parte del titular para que se pueda acceder a tal información. Cabe mencionar que la autorización tiene como naturaleza que es de carácter voluntario y no obligatorio. Menciona también que el objetivo principal del derecho a la información pública es de generar la mayor transparencia posible. Entonces, llego a la conclusión de que la sentencia traída en estudio no es inconstitucional por falta de fundamentos o por contradicción, pero su interpretación y resultado se basan en leyes que adolecen de vicios de inconstitucionalidad parcial. En cuanto a la declaración jurada de bienes, menciono que no es un dato, sino más bien es un acto jurídico. Entonces, concluyo que la inconstitucionalidad parcial de la sentencia impugnada, en razón de que no se especificó los datos a ser proveídos, permitiendo inclusive el acceso a datos personales de los cónyuges, parientes o de los funcionarios dentro del segundo grado de consanguinidad inclusive. El voto del ministro Alberto Martínez Simón, en primer lugar, habla sobre las sentencias y los actos normativos atacados de inconstitucionalidad por parte de la Contraloría General de la República. Y en segundo lugar, determina los fundamentos de esta institución por las cuales interpuso la acción de inconstitucionalidad. La Contraloría General de la República determina que él es custodio de los documentos privados de las personas respecto de los contenidos en sus declaraciones juradas de bienes y rentas, y que solo puede proveerlas en los casos que determina la ley número 5033/2013. La Contraloría General de la República en esta acción pretende restablecer el orden infringido por las resoluciones judiciales. La acordada número 1005/2015 reglamenta el acceso a la información pública. Dispone de que se canalicen los pedidos por ciertos formatos procesales, lo que excede su competencia, la que solo puede ser realizada por ley. Según el análisis del caso por parte del magistrado, el caso que toca analizar era de que una persona, en este caso Juan Carlos Lescano, solicita a la institución, la Contraloría General de la República, información sobre funcionarios públicos con el objetivo de obtener los datos de sus declaraciones de bienes y rentas, los cuales fue denegada por él mismo. Posteriormente a esta, la persona solicita el recurso de amparo en razón de la negativa a su pedido, lo cual le dio lugar y a su vez fue apelado por la institución y nuevamente confirmado por el Tribunal de Apelación. A raíz de esta situación, la Contraloría General de la República presenta una acción de inconstitucionalidad sobre todas las resoluciones recaídas en el caso, así como en contra de la acordada número 1005/2015. En su primer análisis, el doctor Martínez Simón menciona el artículo 28 de la Constitución Nacional, que habla sobre el derecho al acceso a la información pública.
a nivel nacional y a nivel internacional habla sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a nivel interamericano el Pacto de San José de Costa Rica, donde en estos se reconoce el derecho al acceso a la información de carácter público. La Ley 5282/2014 reglamenta el acceso a dicha información con concordancia con el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional, que básicamente determina que toda persona tiene el derecho al acceso a la información pública de forma gratuita y sin necesidad de justificación, salvo las mismas sean secretas o tengan carácter privado. Siguiendo el caso, la Contraloría General de la República alega que el mismo es custodio o garante del patrimonio documental de las personas conforme el artículo 36 de la Constitución Nacional y que, cumpliendo con las resoluciones recaídas, estaría violando dicho derecho. El magistrado, en su caso, en este punto dice estar en presencia de un error conceptual, ya que no estamos en presencia de un patrimonio documental privado, sino todo lo contrario, son declaraciones sobre los bienes y rentas de las personas que ocupan un cargo público, donde no estamos relevando informaciones privadas, porque justamente son personas que administran bienes del Estado. Por tanto, cualquier persona tiene el derecho o la potestad de solicitar información pública de las declaraciones de los bienes y rentas de estas personas que ocupan un cargo público conforme el artículo 1 de la Ley 5282. También las resoluciones recaídas en esta causa no constituyen motivo para la declaración de la inconstitucionalidad, ya que las informaciones solicitadas no se encuentran dentro de las excepciones previstas por esta ley, que son las de carácter secretas o reservada, y constituye aparentemente una excusa por parte de la Contraloría General de la República en brindar esta información. Por parte de la Contraloría, ataca de inconstitucional también la acordada número 1005/2015 en el supuesto de excederse la Corte Suprema de Justicia, donde reglamente que por acordada de los mecanismos del acceso a la información, ya que la misma debería ser hecho por ley y no por un instrumento de menor rango, a lo que determina que los derechos de los ciudadanos, conforme el artículo 25 de la Constitución, no pueden dejar de ser efectivizados aún sin la falta de una norma. Concluyendo la parte del doctor Martínez Simón, él declara por improcedente la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República en razón a que no se han transgredido ninguna normativa legal y los fundamentos expuestos por este no constituyen elemento suficiente para su merecimiento. Los fundamentos de las resoluciones atacadas de inconstitucional, por el contrario, amparan los derechos consagrados en la Constitución Nacional y la acordada número 1005/2015, también atacada por la autora, no constituyen agravio alguno en los preceptos constitucionales. Tampoco la acción planteada es motivo de análisis de las cuestiones ya debatidas y resueltas en las instancias anteriores, objeto este último que sí sería una violación si esta instancia nuevamente se analiza, ya que no es la vía procesal idónea para volver a analizar los fallos anteriores. Por todo lo anteriormente mencionado, rechaza la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República. Todos los términos mencionados y las costas en orden causado ya se dieron cuestiones que merecían una interpretación jurídica. Analizando los parámetros definidos y tomados por parte del doctor Martínez Simón, podemos destacar que tomó 3 puntos atacados por la parte actora, dando un análisis exhaustivo de los mismos y respaldándose en la Constitución y en las leyes. La determinación exacta de las definiciones y las fuentes públicas por parte del magistrado y conforme lo que determina la ley del acceso a ellos constituyen derechos esenciales de las personas. Por ende, queda más que en evidencia que la acción en esta causa busca evidentemente una mala aplicación o entendimiento de los bienes tutelados o garantizados por la misma, ya que aplica o desea aplicar de la forma contraria sus funciones,
pareciendo un absurdo por parte del mismo órgano la no expedición de las informaciones solicitadas. La petición fue clara por parte del señor Juan Carlos Lescano a la Contraloría General de la República, quien debió de otorgar la información pública al mismo y una vez hecho allí analizar si la información brindada fue suficiente, pertinente o bien haya satisfecho las pretensiones de los peticionantes, pero no privarlo de obtener la información alguna al respecto. Concluyendo, me encuentro en acuerdo total con el voto del doctor Martínez Simón en cuanto al rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada contra la acordada número 1005/2015 y las resoluciones caídas en autos. El voto del magistrado doctor Marcos Riera Hunter realiza inicialmente la revisión de los autos y sus antecedentes a los efectos de determinar claramente cada punto a ser analizado por él mismo en forma exhaustiva y hasta, por qué no decirlo, de forma de explicación magistral. Primeramente, el análisis de los hechos parte de la impugnación de la inconstitucionalidad de la acordada número 1005/2015, que, según el actor, manifiesta que no puede ser superior o no puede derogar una ley propiamente porque transgrede su competencia. Aquí el doctor Riera hace una breve explicación de la prelación de las leyes, indicando que el artículo 137 de la Constitución Nacional aquí también determina la misma que no transgrede dicho orden, ya que la misma determina reglas de las acciones a tomar en cuanto se incumpla el derecho al acceso a la información pública reconocida por este artículo. El doctor Riera entiende que efectivamente con la acordada número 1005/2015 sí se excede la competencia legal, ya que en su artículo primero determina el procedimiento a seguir en caso de negativa, en cuyo caso estas deberían ser establecidas por ley, no por una acordada. No obstante, la actora solicita la inconstitucionalidad en razón de que agrede el artículo 132 de la Constitución Nacional en violación de las garantías constitucionales, entiéndase habeas data, habeas corpus, amparo, no así el principio de legalidad. Entonces no corresponde otorgar la inconstitucionalidad en razón de las garantías procesales, ya que el actor no reúne todos los requisitos solicitados para su otorgamiento, más específicamente la legitimación activa, ni indirectamente tampoco hay lesión o daño o agravio por la aplicación de esta normativa, ya que estas están hechas para cuando se vulnere derechos o garantías individuales, en cuyo caso que nos ocupa no ocurre, más que fundado el rechazo de esta pretensión. En cuanto a atacar de inconstitucional la actora de las resoluciones judiciales recaídas con anterioridad, su justificación es 1. Por la aplicación de una acordada inconstitucional por obligar a exponer información de las declaraciones de bienes y renta de los funcionarios, a pesar de que la ley número 5033/2013 es de mayor jerarquía que la acordada. Y segundo, porque el amparo no es la vía para acceder a las declaraciones juradas. Y 3, porque no corresponden los presupuestos del amparo. En donde claramente el doctor Riera manifiesta que la acción de inconstitucional no es una tercera instancia, como muchas veces se plantea, ya que las cuestiones a debatir sobre la question iuri o la question facti solo pueden ser atacadas mediante el recurso de la apelación, hecho esto que muchas veces es utilizado de una manera errónea por los colegas al momento de fundar las pretensiones y por otras para alargar un proceso de la cual el resultado no es el deseado. En el caso que nos ocupa de la acción de la inconstitucionalidad, considera el doctor Riera que las resoluciones recaídas en estos autos no son o no podrían ser declaraciones inconstitucionales, ya que las mismas son fundadas en las leyes y por lo mismo lo único que busca la autora es atacar cuestiones ya debatidas y resueltas en dichas. Pero si advierte que las mismas quebrantaron parcialmente el principio de la congruencia del tipo ultra petit, ya que el actor al promover la demanda solo solicitó la exhibición de las declaraciones de bienes y rentas de las personas que ocupan un cargo público
y el juzgado ha resuelto otorgar dicha información, además de también el otorgamiento de dicha información de sus cónyuges e hijos de las personas cuyo cargo, excediéndose en la petición. Con esto queda manifiesto que el doctor Riera hizo un análisis pormenorizado de todo lo ancho y largo del expediente judicial, haciendo un análisis de más exhaustivo del mismo, quedando en evidencia cuestiones no menos importantes, pero sí deberían ser atacadas en su momento. Concluyendo que la Contraloría General de la República debe otorgar la información solicitada, ya que la misma no viola ni transgrede ninguna norma o precepto legal vigente, ni tampoco ataca o pone en peligro un derecho o garantía consagrado en la Constitución. Es más, pone a trabajar el órgano institucional de hacer efectivo uno de los derechos, que es el derecho de la información, siempre y cuando ésta no sea de carácter secreta o sujeta a una reserva legal. En el caso que nos ocupa no es esta última. Por tanto, concluyendo, el doctor Riera rechaza totalmente la inconstitucionalidad planteada en contra de la acordada número 1005/2015, pero rechaza parcialmente las resoluciones impugnadas, ya que encuentra un vicio de carácter extrapetita en el pronunciamiento de los mismos por excederse en lo resuelto. Así que esto último es motivo para imponer las costas a las partes en su orden causado. Una de las posturas a ser analizadas es la del ministro Ramírez. El análisis interpretativo realizado por el ministro Ramírez sostiene que las sentencias que han autorizado la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos no son inconstitucionales, pues se ha cumplido con el objeto de todo proceso de amparo, que es la protección de principios y derechos constitucionales. Considera que toda conducta de funcionarios debe estar expuesta al público, porque toda conducta de los funcionarios interesa a la ciudadanía, señalando para fundar este voto en el profesor Owen Fisk, quien en su obra Democracia y Disenso, una teoría de la libertad de expresión, punteando que el funcionario público vive en un panóptico óptico, sometido a la mirada vigilante de la sociedad. Asimismo, marca que los fallos impugnados no deben ser considerados contrarios a la Constitución, pues se ajustan a los principios de un Estado republicano y democrático, que se consagra como principio de estructura de Estado en el artículo 1 de la Constitución, haciendo operativo el derecho que tiene toda persona de recibir información, que se establece en el artículo 28 de la Constitución. También utiliza el artículo 556 del Código Procesal Civil, teniendo presente que las resoluciones judiciales pueden ser inconstitucionales por dos razones: porque sean en sí mismas contrarias a la Constitución y que se hallen fundados en actos normativos contrarias a la Constitución. Finalmente señala que las resoluciones impugnadas no se fundan en normas contrarias a la Constitución, sino que se ajustan a lo que establece la Ley 5282 del año 2014, que hace operativo el derecho a la información establecido en el artículo 28 de la Constitución, votando así por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad y por la efectividad de orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y renta de todos los funcionarios públicos. Mi opinión sobre el punto de vista es que coincido total y plenamente y comparto los fundamentos resultantes de la interpretación hecha por el ministro Ramírez Candia, en cuanto a que las sentencias judiciales que autorizan la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos no son inconstitucionales. El amparo es la vía más idónea para acceder a la información pública sobre la declaración jurada de los bienes de los funcionarios, atendiendo a la denegatoria ficta hecha por la Contraloría General de la República, siendo el objeto del proceso del amparo la protección de los principios y derechos constitucionales.
Es cierto que estamos en un Estado de Derecho republicano y democrático, y ante esta democracia la sociedad tiene el derecho de conocer y exigir información del origen y la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos a fin de evaluar la honestidad de la conducta de quienes ostentan un cargo público. El acceso a la información se encuentra amparada en la Constitución, en el artículo 28, y su interpretación es amplia, pues reconoce un derecho a las personas que es la de recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas son libres para todos. No cabe dudas en cuanto a que la argumentación basamentada en la violación de normas constitucionales para impugnar resoluciones amparadas legalmente deben ser rechazadas. Como es sabido, estamos al amparo de lo establecido en la Constitución y de las leyes, agotadas las instancias y no teniendo respuesta de quien está obligado a responder o evacuar dudas, y conforme al orden de prelación de las leyes, permite que podamos recurrir por la vía de las garantías constitucionales como mecanismo de protección de los derechos de las personas. El amparo es, pues, un mandamiento judicial destinado a remover obstáculos de hechos impeditivos del ejercicio de los derechos que caen bajo su protección. Así pues, las resoluciones recurridas que admiten la publicación de declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos no transgrede ninguna norma constitucional. Y así lo ha entendido el ministro Ramírez Candia en su interpretación argumentativa. Finalmente, como conclusión, la ley autoriza a recurrir a la vía constitucional de amparo como mecanismo de protección de los derechos consagrados en la Constitución. Tal es el caso que nos ocupa cuando el recurrente no obtuvo respuesta del órgano institucional, utilizó la vía del amparo a fin de garantizar su derecho como ciudadano contralor, siendo esta correctamente diligenciada en tiempo y forma, por lo que el ataque de inconstitucionalidad corresponde ser rechazada, como lo entendió el ministro Manuel Ramírez Candia y como lo comparto finalmente. Resumen de postura sostenida por el ministro Eugenio Jiménez Rolón. El ministro Jiménez aseveró que la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República es inadmisible para su estudio, porque la institución debía haber promovido una excepción de inconstitucionalidad, la cual era la vía correcta. Tengamos en cuenta, para comprender la postura del ministro, que el control de la constitucionalidad puede promoverse por la vía de la excepción y de la acción. La excepción de inconstitucionalidad, por su parte y en efecto, no ataca la pretensión del accionante, sino la ley o instrumento normativo en el que ésta se funda y que el excepcionante postula como inconstitucional, y la intervención del juez ordinario debe albergar una duda razonable acerca de la constitucionalidad de la norma. Por lo tanto, considera que las resoluciones impugnadas fueron juzgadas correctamente por los órganos inferiores. Opinión personal respecto al voto del referido ministro. Analizados los elementos exigidos para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, no concuerdan con el juicio resuelto. El magistrado tiene muy claro y lo sostiene en su argumento que esa no era la vía procedente correcta. El ministro refirió en su argumento que el accionante pretendía declarar la inconstitucionalidad de la acordada en cuestión, pero que debía realizarlo planteando la excepción de inconstitucionalidad en el proceso de amparo y que al no haberlo realizado de esa manera no puede plantear esa cuestión en dicha acción. Basándose en lo referido por el doctor Juan Carlos Mendonca en el libro del Derecho Procesal Constitucional, el cual menciona que la norma protege el principio de lealtad procesal, evitando de esta manera que el litigante aguarde el resultado del juicio para promover la acción contra la sentencia desfavorable. En este punto, me parece correcta la interpretación y aplicación de la norma. Analicemos.
La parte accionante sostuvo que los magistrados inferiores contravinieron el orden jurídico al basar sus resoluciones tomando en cuenta solo la acordada 1005 del año 2015, sin tener en cuenta la legislación aplicable. La argumentación es correcta si tomamos en cuenta que dicha ley posee un carácter prioritario dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por ser esta una ley especial que reglamenta las declaraciones juradas. Por lo tanto, la ley 5282/14 de acceso a la información pública, que es de carácter general, no resulta aplicable a este caso en concreto. También hay que tener especial atención en lo que no toda interpretación que para una parte sea errónea no convierta al pronunciamiento arbitrario. La contradicción se halla en los argumentos mismos del accionante, la cual suscita desde el momento en que el accionante manifiesta que la acordada reglamenta las garantías constitucionales del resguardo del patrimonio documental privado de las personas, así como el derecho del acceso a la información pública, para posteriormente afirmar que estatuye solo el trámite por el que se diligencia la acción del acceso a la información pública y que hay que tener en cuenta de manera muy objetiva que este último es incompatible con el primero. La acción de acceso puede presentar ciertas similitudes con algunos requisitos de procedencia de amparo, por decirlo de alguna manera, tradicional, como por ejemplo la lesión a un derecho constitucional al denegársele el acceso a la información pública. Me adhiero in totum al voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón, en lo que respecta que para que una resolución sea considerada arbitraria, no es suficiente que el accionante se muestre personalmente disconforme con los argumentos conclusivos del órgano jurisdiccional ni con la manera de interpretar la ley conforme a la sana crítica o al análisis de los hechos, sino que debe contener una tal marcada y evidente arbitrariedad que la descalifique como acto jurídico. Por lo tanto, el punto de vista del magistrado es acertado y correctamente argumentado tanto para la improcedencia de la acción y el consecuente rechazo de la acción planteada. Del análisis realizado a partir de los votos de los integrantes de la Sala Constitucional ampliada de la excelentísima Corte Suprema de Justicia en la acción de inconstitucionalidad que nos tocó examinar, estamos convencidos de que ésta se ajusta plenamente a derecho y a las leyes. Por ello, compartimos íntegramente la decisión del rechazo de la misma. Consideramos que no es posible que el accionante encare la anulación de las decisiones de las instancias anteriores por capricho en este caso o excusas de no otorgar y hacer efectivo el derecho de acceso a la información del amparista Juan Carlos Flecha por medio de la acción de inconstitucionalidad, pues la misma, al estar facultada a dar a conocer los datos contenidos en la declaración jurada de bienes y rentas a quien lo solicite, ya incluso con una sentencia definitiva en primera instancia y una ratificación prácticamente de esta en segunda instancia. Es categórica que la única intención de la Contraloría General de la República es la de dilatar y excusarse de lo que le corresponde cumplir y acatar. Este trabajo nos deja muy en claro además la importancia de fundamentar lo que se reputa de arbitrario, como corresponde, antes de atacarlo como inconstitucionalidad. Por supuesto que ni tan siquiera pueden sustentarse sólidamente, partiendo principalmente de no poder acreditar la legitimación activa que estipula la norma para acoger favorablemente la acción. Por todo lo brevemente expuesto y ante las interpretaciones que como grupo hemos dado a cada voto, rechazamos la acción de inconstitucionalidad y reiteramos de manera categórica que no se hallan los presupuestos para hacer lugar a la acción planteada, teniendo así como pilar que la vía de amparo sí es el medio para requerir el acceso a la información pública.